Marie, Nadie es inocente es un podcast que está por salir en Contar. Vamos a verlo. Nadie es inocente, una serie de ficción sonora. Y ustedes empezaron a hablar de un cazador de travestis, no de un asesino. Un cazador, decían. Basada en cuentos negros y policiales argentinos, de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Horacio Convertini, Quique Ferrari, Melina Torres, Osvaldo Aguirre, con un gran elenco. Una producción original de Contar. Y ya está con nosotros Ricardo Ragendorfer. ¿Lo dije bien, Ricardo? Ragendorfer, ahí está. Él es periodista de investigación y escritor. Lo recibimos con un aplauso. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Públicas. Qué interesante, Sí. Nadie es inocente. Contanos un poco cómo De este Mira, podcast. surgió para mí como una sorpresa cuando me convocó Anna Peterberg, que es una directora de cine, que por otra parte nos conocemos desde hace muchos años, y me propuso este formato. De hecho, yo jamás había incursionado en este formato. Muy interesante No, el formato. es muy interesante, no solo porque este formato hasta ahora ha sido utilizado fundamentalmente en documentales, Exacto. sino es la primera vez que se utiliza En policial. en el campo de la ficción, La por ficción. empezar, Nadie es y inocente, en el campo una del serie de policial. ficción sonora. Y son cuentos policiales de autores argentinos, con la particularidad que algunos de esos cuentos, que tienen evidentemente un formato de Podcast. Sí. policial. Sí. Es cuento, no es radioteatro. No es radioteatro, pero es parecido al radioteatro, Claro. porque, digamos, los personajes Actúan del las cuento líneas, claro. están actuados Por actores. por y actrices. actores. Claro. Yo hago de narrador, Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu rol ahí, Ricardo? hago la narración de cada cuento, pero además tiene una especie de bonus track esto, que son pastillas audiovisuales en las cuales yo entrevisto Qué bien. a todos los autores que participaron en esto, que son Quique Ferrari, Osvaldo Aguirre, Milena Torres, Qué bueno. Mariana Enríquez y Samantha Schweblin. Buenísima, Samantha Jones es muy leída por gente muy joven. Mi hija, por ejemplo, Lucía, que vive fuera del país ahora, pero ella era fanática desde hace muchos años de Samantha. Sí, son escritores jóvenes, Joven. es como una nueva camada que se dedica a este género, Sí. y que se dedica a este género de una manera transversal, porque digamos, acá no solamente tenemos la literatura noir, el Sí, cine, sí. la literatura policial propiamente dicha, Más clásica. clásica, sino que esa transversalidad consiste en explorar el terror, consiste en explorar, digamos, por ejemplo, el cuento de Samantha no tiene que ver con un crimen, no tiene que ver con un delito. El asesino el cuento de Samantha, y esto no va a spoilear, claro. es la propia mente humana. Interesante. El otro día hablamos mucho de la mente humana con un biólogo que nos vino a visitar y hablábamos de que la mente humana puede llegar a ser un enemigo De sus impotente. usuarios. Exactamente, Pero qué interesante esto, qué buen desafío. Cuando te llega la propuesta Me fascinó porque claro. además, digamos, me gustaban mucho los cuentos que habían elegido. ¿Los conocías? Algunos sí. Algunos sí, y además conocí a algunos de los autores. Conocí a Quique Ferrari, con Osvaldo Aguirre, que es otro de los autores. Claro. Nos conocemos hace Hace mucho tiempo. Qué ¿Y bien. son ¿no? todos cuentos de ficción o hay alguno basado en alguna No, historia hay real? algunos que están tenuemente basados en algún caso, aunque no explícitamente, ¿no? Pero son todos ficción, y a mí particularmente, yo que siempre me dediqué al periodismo y que mis Sí. incursiones dentro de la ficción han sido para mí no sé si para el público, memorables, pero soy un
un periodista además de la gráfica, este tipo de experiencias son bastante interesantes. Es como hacer turismo por otro territorio de la palabra. Claro. ¿Y dónde podemos encontrar los cuentos? En la plataforma Contar. Claro. En la plataforma Contar, Sí. El viernes pasado se estrenaron 2 que se pueden ver, que son La Virgen de la Tosquera, de Mariana Enríquez, que es fabuloso, y también El Sátiro de la Bicicleta, de Convertini, ¿no? Este viernes que viene se estrenan otros 2 y el próximo se estrenan los últimos 2 de esta serie, que esperamos que sea la primera. Claro, pero me Ojalá, parece, aparte, la primera de muchas. La primera no, y aparte un camino que se puede explorar un montón de cosas. Me vino a la mente, yo que sé, La Sangre Fría de Truman Capote, digo, no porque no es el caso argentino, pero acá hay muchos temas que están basados en hechos reales que también se pueden explorar. Exactamente, ¿no? Digo, exactamente. es interminable. Y uno se pregunta siempre dónde empieza la realidad y dónde empieza la ficción. En ese sentido, yo pienso que cuando uno escribe una ficción, el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo algo que realmente sucedió. Bueno. Y cuando uno escribe una crónica periodística, el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo una novela, La ficción, ¿no? muy bueno. Muy interesante eso, muy interesante. Y si hoy tuvieses que relatar un caso policial de la Argentina en un podcast, ¿cuál elegirías? Y tantos, Pero hoy tantos. uno que nada, que se te venga, así que te den ganas. Es difícil, ¿Sí? es difícil. Pero por ejemplo, no decirlo. sé, el caso de Almazo, el caso... El caso de Almazo particularmente, yo hice una novela que está basada en el caso de Almazo, que se llama La maldición de Salsipuedes. Mirá. En realidad, que estuviese basado en un hecho real había sido una imposición del editorial. Y elegí el caso de Almazo porque particularmente no lo cubrí yo. Y si lo hubiese cubierto, como se trataba de una ficción, que está basado en ciertos personajes, Sí. en realidad Río Cuarto es Salsipuedes, etcétera, Claro, pero ¿por qué etcétera, ¿por qué sentís que nos enganchó tanto a los argentinos esto? Porque, digamos, ¿Por la parte es un sexual? crimen que sucede en un lugar donde no son muy habituales los crímenes. Claro. Es un crimen que sucede en un lugar donde muchas personas que viven en sitios no muy habituales de crímenes temen en realidad ser víctimas de crímenes así, ¿no? Y por otra parte el misterio del caso, porque digamos en realidad después de tantos años lo único que se sabe es que digamos la víctima apareció muerta después de haber tenido una relación sexual. Al principio se creía que haciendo un hisopado y Se iba a saber. analizando El ADN. el esperma que Sí, tenía exacto. ese cuerpo, digamos, la verdad iba a saltar, digamos, automáticamente. En un momento hasta el Pero- hijo estuvo involucrado, Exactamente, pero acusado, ¿qué pasó? señalado. Extrañamente, y esto lo voy a decir en términos policiales, de esa muestra los espermatozoides se habían dado a la fuga. Mirá. No había espermatozoides, entonces el caso quedó absolutamente en la nada. Claro. Y eso suele suceder también con ese tipo de crímenes, por ejemplo, robos o otro tipo de delitos, casos de drogas, etcétera. Pero eso parecía la un policía cuento- se maneja con mucho. Claro, pero perdóname, esto de lo de Almazo parecía, viste, había muchos sospechosos, ¿te acordás que había en un momento un albañil, el pintor? Exactamente, no sé, El famoso Perejil. ¿no? Claro, exacto, pero, Que digo, lo pero llamaban que en un como el momento Perejil. fue para ahí, después la cosa fue para lo del hijo, el marido. Exactamente, porque no, o sea, digo, Parecían capítulos. ¿viste cuando los fiscales o los Sí, investigadores sí. dicen no descartamos ninguna hipótesis? Es porque no saben un carajo. Es porque no saben para dónde agarrar. Claro, ¿no? claro, claro. Si no, no descartarían todas las hipótesis, descartarían muchas hipótesis. Claro. ¿no? Y por otra parte, digamos, existe una fatalidad propia de la investigación, pienso. La mayoría de los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, que no son estos, No. digamos, la policía lo soluciona con soplones.
En cambio acá tienen que investigar. Claro. Y ahí está el problema. Exactamente. Ahí está el problema. Se me viene a la mente también el caso de Carrascosa. Claro, García ¿no? Belsunce. De García Belsunce. ¿no? Digo, Claro. que se hizo un documental. Bueno, de hecho llegó a casi Se una hizo ficción, un es documental, claro. se, Bueno, digamos... llegó a una plataforma, digo. Exactamente. Eso también. Corrieron ríos de tinta, claro. Y en ese sentido, digamos, también a tantos años de haber sucedido, no se sabe qué sucedió. Con Los una dos en un country, ¿no? El otro, el de Córdoba es en un exactamente. country también, ¿no? Después, digamos, hay muchos crímenes de countries. El de, digamos, hace poco el de los Neus. El, Sí, Sí, Claro, tal cual. Digamos, Bueno, que ese ya hay un poco más de luz en ese, ¿no? Sí, sí, claramente sí, se porque, sabe. digamos, Fue el el homicida mismo. se suicidó Claro, después. claro. Pero, digamos, en el caso de Belsunce, que, digamos, Carrascosa cumplió una condena, después se lo sobreselló, etcétera, Sí, etcétera, etcétera, sí. tampoco se sabe qué sucedió. Pero, digamos, fíjense ustedes que sociológicamente ese caso dio pie a que el público, vamos a llamarlo así, se dividiera entre los que pensaban que era Carrascosa Tal cual. y los que pensaban que no era Carrascosa. Incluso un diario de esta capital cubría la cosa con dos cronistas, uno a favor y otro en contra. Qué va. Y lo que sucede realmente es que, digamos, a mí particularmente durante muchos años me dio la impresión de que Carrascosa no era ajeno al hecho, ¿no? Si la justicia lo sobreselló, tampoco quiere decir que no lo haya hecho, pero, digamos, hay que empezar a dudar de su autoría. Tal cual. Lo que pasa es que, fíjate vos, en la literatura, Sí. cuando alguien es acusado de cometer un crimen que no cometió, ¿qué hace? Se profuga, investiga, desenmascara al verdadero culpable tal cual. y demuestra su inocencia. En la vida real, cuando alguien es acusado de cometer un crimen que no cometió, comienza a actuar como un asesino. Muy bueno, muy interesante, me encanta cómo lo relatás. De esta manera nos metemos nuevamente para recordarle a la gente, entonces, ¿cuántos capítulos van a ser los del podcast? Van a ser 6, 6 capítulos en principio. 2 ya están en el aire, vamos a decirlo así. Sí, en Contar, en la plataforma En la Contar. plataforma Contar. Sí. Otros 2 van a estar el viernes que viene y los últimos 2 el viernes siguiente al que viene. Bueno, un placer No, para mí escucharte también. hablar, un placer tenerte y de verdad, bueno, y cuando quieras contar con nosotros, porque me Muchas parece gracias. un tema muy interesante para seguir conversando. Muchas gracias. Muy bueno, Mari, Me nos gustaría vamos. volver a hacer otros 6 para volver a venir acá. Bueno, Claro que sí, ojalá, te vamos No, a tener pero- acá con pero nosotros. si Dios quiere. Aparte, la plataforma Contar es muy vista, muy, Sí, muy- sí, sí. muy buena plataforma y gratuita, además. La puedes bajar en el celular. Gracias, un placer tenerte. No, por favor. Vamos con Goro nuevamente, ¿no? Goro, ¿qué Gratuita. tenés?